viento del Espíritu nos hace volar. A tierras lejanas vienen a despertar. Las generaciones levantan su voz. Australia es tierra donde reina Dios. Iglesia Live, Iglesia Live. Bajo sus alas en fe avanzamos, la luz de su gloria siempre llevamos. Unidos servimos con fuego y pasión, cumpliendo el llamado de su comisión. Bajo sus alas, en fe avanzamos, la luz de su gloria. Quiero hoy contarles una historia, la historia de un príncipe, una persona que era el nieto de un rey. Uno cuando es un príncipe, imagínense por un momento haber nacido en un palacio real. Imagínense esas bendiciones de poder comer todo en una abundancia extraordinaria. Mejor que entrar a un restaurante all you can eat. Es nacer en la bendición, es nacer en un palacio, en cuna de oro, decimos algunos, con el pan debajo del brazo, dicen otros. Me imagino una vida de un príncipe en un palacio y me puedo imaginar todo lo preparado para él. Desde con anticipación ya estaba su cuarto listo, un kit de cuidados especiales, su alimentación, biberones, su leche caliente. Sus primeros años en ese palacio, jugando por todos los pasillos del palacio, volviendo el palacio un playground, con su consola quizá de juegos, su scooter, sus pelotas de fútbol, sus palos de mini golf. Seguramente recibiendo clases privadas con profesores particulares. Imagínense en un príncipe caminando por los salones del palacio, divirtiéndose con la gente que servía al rey, saludándolos a medida que avanzaba, sintiéndose el hijo, el nieto del rey, ¿no? Sintiéndose seguro, confiado. No worries, mate. Muy seguro, muy sobrado, muy bendecido. Imagínate como si nacieras siendo el hijo, no sé, del primer ministro de Australia. Pero de repente la historia de ese personaje es maravillosamente interesante, porque a sus 5 años todo cambia. A sus 5 años la historia de ese personaje nos cuenta la palabra que pierde absolutamente todo, que pierde a su papá, que pierde a su abuelo, que pierde a su familia, que pierde su posición, que pierde su identidad y que por un accidente queda incapacitado de ambos pies. Vamos a hablar de Mefiboset. ¿De quién vamos a hablar? Quiero invitarte a orar en este momento. Padre del cielo, en este día, hoy pido de manera especial que a través de este mensaje, tu gracia, Señor, repose en nuestros corazones de forma sobreabundante, que hoy te podamos ver, Señor, como ese rey, con ese corazón que extiende su trono, y extiende su cetro para bendecirnos, para invitarnos a su casa. Hoy coloco en tus manos y pido una unción especial para que tu palabra no sea la mía. Pon las palabras que tú quieras, quita mis palabras, Señor. Y bendice este día, Señor, a tu pueblo y a tu iglesia, en el nombre de Jesús. Y la iglesia del Señor hoy nos dice, amén. Vamos a hablar de sanidad del pasado. ¿De qué vamos a hablar? Sanidad de mi pasado. Y vamos a hablar de la historia de Mefiboset. Como veíamos, Mefiboset nace en el palacio, pero vamos a ir un poco atrás para entender un poco más
¿Por qué es tan maravillosa esta historia y qué tiene que ver con nosotros? Saúl fue el primer rey de Israel. Fue elegido para liderar sobre Israel. Saúl tenía su hijo Jonatán, y Jonatán era conocido por su valentía, pero también era reconocido por su lealtad. Lealtad hacia su padre, hacia Saúl, y lealtad hacia un gran amigo que era David. Una línea en donde había una relación de nobleza, una relación de aprecio, una amistad donde había fidelidad. Y pasó el tiempo. Los filisteos eran esos enemigos recurrentes en el reinado de Saúl. Y en medio de esas batallas, David empezó a ganar popularidad por sus victorias. Empezó a tener éxito en sus victorias. Tanto que el pueblo empezó a cantar. ¿Cuántos conocen esa canción que dice: Saúl mató a mí y David a sus 10,000? Pues así estaba cantando el pueblo. Y la gente bailaba y decía: Saúl mató a mí, David a los 10,000. Y el pueblo se regocijaba. ¿Por qué? Porque David danzaba conforme al corazón de Jehová. Y claro, cuando David empezó a tener esas victorias y vio que el pueblo cantaba y decía: uy, David está victorioso, pues ¿qué pasó en el corazón del rey Saúl? Se despertó una envidia. Tanto que él lo empezó a ver como un rival. Y eso empezó a causar un problema. Por otro lado tenemos a Jonatán, que tenía una amistad con David, era su parcero, su gran amigo. Y Jonatán sí reconoce el llamado que David tenía de Dios. Y en medio de esas tensiones familiares, ambos se comprometen a apoyarse. David y Jonatán hacen un pacto, hacen una promesa de lealtad para cuidar no solamente de cada uno de ellos, sino para cuidar por las familias de ellos. Y aquí tenemos esta historia que arranca en 1 de Samuel, capítulo 20, verso 42, que dice la Nueva Traducción Viviente de esta manera. Finalmente, Jonatán le dijo a David: ve en paz, porque nos hemos jurado lealtad el uno al otro en el nombre del Señor. Él es testigo del vínculo que hay entre nosotros y nuestros hijos para siempre. Después David se fue y Jonatán regresó a la ciudad. Ahora pasa el tiempo, ¿no? Y tiene lugar una batalla que es reconocida como la batalla de Jezreel. Y en este evento hay un catastrófico, una situación inesperada de todas las formas posibles. En esta batalla los filisteos logran acabar con los hijos de Saúl. Leemos en 1 de Samuel 31, verso 1 al 2, muerte de Saúl y de sus hijos. Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Ahora, ellos mueren y están en medio de la batalla y los arqueros disparan y de repente Saúl, el rey, también es herido. Y en un acto de desespero y de preocupación, porque dijo: donde me coja el enemigo me van a torturar, se van a hacer burla de mí. Así que le pidió al escudero que lo atravesara con su espada. El escudero dijo: no, yo no hago eso. Así que este rey Saúl, en medio de su momento, perdió ya la batalla, ya se veía en las últimas, toma su espada y se echa sobre ella. Se suicida. Aplica el harakiri. En ese momento, Mefiboset se encontraba en el palacio. Quizás estaba jugando, quizás estaba divirtiendo, quizás estaba corriendo por los corredores del palacio. Cuando de repente prendieron el televisor y estaban ahí, el Adelaide News, y salió la noticia.
Acaban de matar al rey Saúl. Acaban de matar a los 3 de sus hijos. Llegó el periódico, The Advertiser, y no, lo abrieron. Muere los 3 de los hijos. Israel perdió la guerra con los filisteos. Y Mefiboset está en el palacio escuchando todo eso. Está de repente como entrando en esa conciencia. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué pasó con Daddy? ¿Qué pasó con mi papá? ¿Qué pasó con mi grandpa? Con el abuelito, mi rey Saúl. Y él no entiende. Él se está preguntando, ¿qué está ocurriendo? De repente la nodriza, que era la mujer que se encargaba de cuidarlo a él, le entra ese afán por protegerlo, le entra ese afán y reacciona. ¿Y saben por qué reacciona? Porque dice, mataron al rey, mataron a su hijo. El siguiente en la cadena al trono es él. Tengo que guardarlo porque ahora vienen por él. Entonces esta nodriza toma a este muchacho, a Mefiboset, como puede con sus brazos, sale corriendo y desafortunadamente ocurre un accidente, se le cae de los brazos y Mefiboset recibe un golpe que lo deja lisiado de ambos pies. Ahora imaginen la tragedia de vida para Mefiboset, un evento que cambió completamente la historia. Segunda de Samuel, capítulo 4, verso 4, dice la escritura, en una parte dice, tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Llegó de Jezreel. Y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Mefiboset significa de la boca de la vergüenza. Aquí vamos a ver qué va a pasar con este Mefiboset. Porque Mefiboset, nacido en medio de un lugar de bendición, nacido a los ojos de todo el mundo, este hijo está preparado para cosas grandes. Este hijo lo ha apartado el Señor para tener una vida maravillosa. Yo me imagino su cuarto lleno de promesas de Dios, llenos de visiones, de sueños, de cosas extraordinarias. Ahora de repente todo eso se ha derrumbado. Estaba un futuro prometedor para él, se esperaban grandes cosas. Pero de repente la historia cambió y ese evento marcó un profundo cambio en su vida. Lo afectó en su corazón, en su espíritu y lo afectó incluso físicamente. Desde ese momento él empieza una vida llena de desafíos. Empieza desde ese momento a todo ser distinto, porque de pasar de ser el nieto del rey, de pasar de ser el que comía a la mesa, de pasar de ser el heredero al trono, ahora está en Lodebar. Ahora está en un lugar donde no hay hogar. Ahora está distante de su familia. Ahora perdió su seguridad, perdió su valor, perdió su respeto, su posición, su título, su comodidad, perdió todo. Yo me acuerdo cuando yo estaba en Colombia. Yo salí de mi país siendo un empresario. Yo salí de mi país siendo el dueño de mi negocio, de tener personas que trabajaban para mí. Yo tenía un título profesional. Yo vivía en la comodidad de mi casa. Tenía amigos cercanos, tenía a mis papás cerca, a mi familia. Y yo recuerdo el impacto que tuve para llegar aquí, a Australia. Fue como si la nodriza me dejara caer de sus brazos. Llegué a un lugar donde no tenía historia. Llegué a un lugar donde nadie me conocía a mí. Donde mi título profesional no tenía gran valor. Llegué a un lugar donde el apoyo de mis padres ya se encontraba bastante lejos. Sentí que mi valor y mi identidad se quebraba. Pasé de la comodidad de mi idioma a la incomodidad de tener que enfrentar un nuevo idioma todos los días.
Y fue tan fuerte que un día incluso llegué a pensar, quizás Dios ya se ha olvidado de mí y de sus promesas. Me sentí volviendo a construir todo de nuevo. Me sentí limpiando los baños de Lodebar. Y así pasó con Mefiboset. Mefiboset llegó a Lodebar. De repente se levanta en la mañana, abre sus ojos y todo era distinto a su alrededor. Todo había cambiado. Ya donde dormía era diferente, el colchón quizás ya no era tan cómodo. El clima era distinto. Ya habían cambiado las cosas. Ya no estaba papá. Ya no estaba su familia. ¿Qué estaba pasando con su vida? Ya no podía correr ni jugar a la pelota como lo solía hacer. Ya no iba a la cancha del palacio, porque ahora estaba cojo, porque ahora estaba inválido, porque las cosas ahora eran completamente diferentes para él. Ahora Mefiboset ya no escogía qué comer. Por la gracia y la misericordia de Dios llegó a la casa de Maquir, el tenant de la casa que lo recibió, y le decía: eso es lo que hay. La vida le dio una vuelta. Ese fin de año Mefiboset sabía que no iba a celebrarlo como todos los años lo acostumbraba a hacer en el palacio. Ya le desconectaron el internet, se le acabó el PlayStation, el plan de pago que tenía de celular se le acabó el data. Todo pareció que empezó a cambiar. La incomodidad llegó. Pero ¿saben qué era lo que más le dolía a Mefiboset? Que ya no estaba el abrazo de su papá. Que ya no estaban los tiempos en que salía a jugar con su abuelo. Que ya no estaban los tíos cogiéndole la cabeza y diciéndole: bien chino. Él llega a ese lugar, a ese Lodebar, un lugar que se llama sin pastos, un lugar que se llama sin palabra, sin alimento espiritual, un lugar raro para él, diferente para él, desconocido para él. Todo era nuevo ahí, todo era diferente. Llega con temor, llega huyendo de su pasado, buscando ocultarse de las amenazas sobre su vida que estaban acechándolo, y él llega y adopta un perfil bajo. Él dice: aquí nadie me conoce, aquí yo paso desapercibido, yo puedo empezar de nuevo. Y comienza su historia allí en Lodebar, apartado de su identidad, apartado de la herencia que le correspondía, muy lejos de la vida de ser un descendiente real. Vino a vivir como refugiado en esa tierra, sin ayuda del gobierno, sin subsidios para inglés, sin un Medicare, sin la privada, con una debilidad de la boca de la vergüenza, como llegamos muchos acá. Algunos llegan buscando protección, algunos llegan a alejarse en estos lugares porque saben que es el lugar donde evitan los problemas familiares, donde me puedo alejar porque aquí ya no tengo esos conflictos personales con los que yo venía, porque llego acá y aquí me puedo encerrar en mi trabajo y nadie me dice nada, porque si me lo dicen hasta ni les entiendo, porque aquí me meto en mis proyectos, porque aquí me meto en mis cosas, pero mi corazón está en Lodebar. Mi corazón aún no ha sido rescatado, no ha sido renovado. Quedo en una posición de dependencia. Estoy ahora en una posición de vulnerabilidad. ¿Qué viene para mi futuro? Pregúntate, ¿qué se pudo haber preguntado Mefiboset? Porque quizás son las mismas preguntas que tal vez tú mismo te haces en algún momento del proceso. ¿Qué estoy haciendo acá? Yo comía ya lo que yo quería. Yo salía, cogía el carro y me iba de viaje y la pasaba rico donde fuera que fuera.
Aquí todo es igual. Aquí la comida es la misma a todo lado. Yo tenía a mi papá ahí. Y ya no está papá. Yo tenía un buen trabajo. Yo tenía un matrimonio feliz. Yo tenía una buena empresa. Yo tenía un título que servía para algo. Yo tenía. Y crece Mefiboset, se hace joven y quizás se está preguntando allá en su corazón lo mismo. ¿Qué hice yo para merecer esto? ¿Qué culpa tengo yo de estar aquí? Y empezamos como muchos de nosotros, ¿saben qué? Como Mefiboset seguro diría, la culpa es de mi papá. ¿Quién lo manda a meterse en esa guerra, en esa batalla? No, la culpa es de mi abuelo. ¿Cómo le dio la orden a Mefiboset y a ellos que fueran a esa batalla? No, espera, la culpa es de la nodriza. ¿Cómo se le ocurre dejarme caer? No, la culpa es de mi esposa. La culpa es de mi esposo. La culpa es del gobierno. Ese gobierno fue el que me trajo hasta acá. Y estamos culpando a todo el mundo. Es más, les digo algo, llega un momento donde uno llega a decirle, la culpa es tuya, Señor. Tú eres el que me ha traído hasta acá, es por ti que estoy sufriendo de esta manera. Y entramos en ese espíritu de victimismo, que se queja por todo, que guarda ese rencor por el pasado, que vive una miseria espiritual, que no ha salido de lo de Bar. Y quiero decirte hoy algo. Y Ezequiel 16:60, el Señor dice, sin embargo, escúchalo bien, recordaré el pacto que hice contigo cuando eras joven y estableceré contigo un pacto eterno. Mi hermano, Dios no te va a dejar en el lugar en el que tú estás hoy. Dios no va a dejar que tu vida termine ahí, porque tu vida no termina ahí. Dile al que tienes a tu lado, tu vida no termina ahí. Y aún con la adversidad, y aún con las pérdidas, y aún con todo lo que enfrentamos, y aún con la espera, y aún con el proceso, y con todo lo que tenemos que hacer, déjame decirte, Dios tiene un plan para redimirte y para restaurarte en el lugar en el que tú te encuentras hoy. Jeremías 29:11 dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes. Dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. ¿Cuántos se agarran de su promesa? Amén, gloria al Señor, dale el aplauso al Rey. Así que pasa el tiempo y de repente David es nombrado rey. Y empieza a establecer su reinado con éxito, con prosperidad. Y estando allí, recordó el pacto que había hecho con su amigo Jonatán. Recordemos que ese pacto no fue una promesa de lealtad solamente de amistad. Fue un pacto del cuidado de las dos familias. Así que aquí veremos cómo la historia da la vuelta y cómo una promesa tiene el poder de cambiar los destinos de nuestra vida. En 2 de Samuel, verso 9, dice la escritura, capítulo 9, verso 1, dice la escritura, bondad de David hacia Mefiboset. Y dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. Lambezuelas. Capítulo 9, verso 3 al 5. Y el rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba le respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán,
lisiado de los pies, mi Señor, mi Rey, su Altísimo. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba le respondió al rey, he aquí su eminencia, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Entonces el rey David, envió el rey David y le trajo a la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Le trajo, ¿no? Ahora piensen por un momento, ¿qué pudo sentir Mefiboset? ¿Qué pudo sentir en su corazón? Miedo, porque quizás iban a acabar con su vida, era el heredero del rey Saúl. Incertidumbre, ¿qué va a pasar con mi futuro? Otro evento en mi vida, otro más. Esperanza, quizás Dios no se ha olvidado de mí. Así que impulsado por la promesa que David le había hecho a Jonatán, a su padre, se levantó y fue y se presentó ante el rey. Digo se levantó porque, él era lisiado. Él no se podía levantar. Y a veces sentimos mil cosas cuando Dios nos llama a su presencia, cuando el Señor te manda a llamar, cuando Él hace el llamado sobre tu vida, tú puedes sentir mil cosas. Miedo, ¿en qué voy a terminar? Incertidumbre, ¿qué va a ser de mi futuro? Mis finanzas, mi casa, mi hogar, ¿qué viene? Esperanza, quizás Dios tiene algo para mí. Segundo de Samuel 9:6 dice, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David, Mefiboset. Y él le respondió, Mefiboset. He aquí tu siervo. Imaginen por un momento lo que está pasando en ese corazón. Rostro en tierra, postura de respeto, postura de humildad, reconocimiento de la autoridad del rey, aceptación de su vulnerabilidad en ese momento. Y le dijo David, 2 de Samuel, capítulo 9, verso 7, y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y comerás siempre a mi mesa. Mi hermano, esas palabras tuvieron que entrar en Mefiboset de una forma impresionante. Tú no te imaginas el estado en el que él llega a los atrios del rey. Con ese temor, de repente el temor tomó otra forma, confianza. De repente esa preocupación que pasaba por su mente, que le daba vueltas, ese estado de vulnerabilidad lo transformó porque había algo nuevo, el rey estaba diciendo, voy a renovar tu dignidad, voy a darte una restauración completa, voy a ofrecerte protección, voy a sacarte de Lodebar, voy a restituirte en todo lo que tú has perdido hasta el día de hoy. Y déjame decirte, ese es el poder de la palabra de Dios. Cuando el Señor envía su palabra, Él transforma nuestra circunstancia y nuestra situación, nos renueva, nos transforma, porque su palabra es limpia, se sostiene en sus promesas, su palabra no vuelve vacía, su palabra cumple para todo lo que es enviado, prospera en el lugar al que se envía. Cuando tú escuchas la palabra de Dios es como si el rey te estuviera hablando. Y si tú lo sabes recibir, aquí está tu siervo, Señor. Si tú lo sabes recibir, esa palabra tiene poder, hermano. Esa palabra va a atravesar tu vida, tu corazón. Esa palabra atraviesa tu alma, tu espíritu, llega hasta los tuétanos, te transforma.
Segunda de Samuel 9:8 dice, y él inclinándose dijo, Mefiboset, ya llevo como 5, pero ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Hasta aquí me has tratado, Señor. Hasta aquí me quitaste todo. Hasta aquí te llevaste mi trabajo. Te llevaste mi honor. Te llevaste mi posición. ¿Quién soy yo para merecer la gracia? ¿Quién soy yo para merecer lo que me estás dando hoy? Esas palabras del rey atravesaron a Mefiboset. Es el rey buscándonos. Es el rey sabiendo que no importa lo lejos que tú estés, no importa lo fracturado que tú estés, el rey quiere coger y llamarte a su palacio y restituir tu vida. Dale la gloria al Señor. Aquí Mefiboset sentía y sabía que era un acto inmerecido. ¿Qué había hecho él para ganar ese favor del rey? Nada. No tuvo que traer un currículum vitae, una hoja de vida, ¿no? Con un cover letter de primera mano, con ChatGPT, inteligencia artificial. No. Llegó como él era. Y fue la misericordia y la gracia de Dios lo que lo alcanzó. Aleluya. Es el rey buscándonos. Y te pregunto, ¿qué has perdido hoy? ¿Qué se quedó atrás en el camino? ¿Qué estás tratando de luchar en tus fuerzas, en ese lodebar de tu corazón? Cuando tienes la gracia del Rey, cuando tienes la gracia del Señor a tu mano. Segunda de Samuel 9:10 dice, entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor, a Mefiboset. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Siba, dice la escritura, que tenía como 15 hijos, 20 siervos. Todos quedaron al servicio de Mefiboset. Y segunda de Samuel 9:11 sigue diciendo la escritura, y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Lambezuelas le tocó. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Siba viene de ser siervo del rey Saúl. Aquí David le está diciendo, así como servías a tu rey, ahora él es el heredero, lo vas a servir a él. Y nosotros somos como iglesia llamados a servir por honor a nuestro rey, iglesia, amén. Sin distinción de a quién servimos, ni por las condiciones que la persona tenga cuando llega. El Señor no hace acepción de personas, amén. Comer en la mesa del rey. ¿Qué significa eso para Mefiboset? Salmos 84:10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios, a la puerta si fuera necesario, que habitar en las moradas de maldad. El hambre y la sed de él. ¿Qué significaba estar a la mesa? Era el honor perdido,
Era volver a un lugar de dignidad, era volver a la familia real, a su mesa. Era recordar sus tiempos de infancia donde había sido bendecido, donde había estado en el palacio que se habían perdido. Era volver a esa mesa, era volver a recobrar su identidad. Lo que la adversidad le había robado, lo que los acontecimientos le habían quitado, ahora era reencontrar su propósito. Y él llega allá, a pesar de esa discapacidad, a pesar de todo lo que había vivido, y él es tratado con respeto, es tratado con honor. Es restaurada la familia misma de Mefiboset completa. Imagínense el corazón de gratitud que había en Mefiboset, viviendo en ese palacio. Todos los días decía, gracias, no merezco esto que me estás dando. Y a veces Dios usa a alguien para sacarnos de nuestro lodevar. Usa un pastor, usa un hermano, usa un familiar, usa un amigo. Usa un conocido, pero a veces también usa un desconocido. Dios puede usar cualquier persona para sacarte del estado en el que tú te encuentras. Y lo puede hacer en cualquier momento, amén. Cuando Dios quiere acercarse con su gracia, cuando Dios quiere transformarnos, cuando Dios sabe las limitaciones que tenemos, Dios sabe el pasado con el que llegamos, con nuestra historia, Él nos llama y nos dice, yo quiero restituirte. La gracia de Dios está operando en los aires. 2 Corintios 12:9 nos dice, y me ha dicho, bástate mi gracia. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria al Señor por la gracia del Rey? Dale el aplauso a tu Rey. Dile gracias, Señor, por tu gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose en mí el poder de Cristo. Yo quiero invitarte a ponerte de pie en este momento. Conozco quizás la historia de algunos, pero yo no sé realmente cuál sea tu historia completa. Puede que aquí nadie te conozca, pero déjame decirte, el Señor sí conoce quién eres tú. Y el Señor sabe cuál es tu historia. Yo no sé qué estás viviendo en el día de hoy. Si tal vez estás pasando por un cambio fuerte en tu vida, si hubo algún evento específico que marcó tu vida en el pasado. Algo que te dejó lisiado y tú dices, quizás no camino parapléjico, pero quizás mi corazón sí me tiene limitado. Me llené de miedos, me aislé en mi lodevar, salí corriendo, quise escapar de la situación. Y vives con ese pasado, vives con eso en tu mente. Y quizás estás culpando a otros, estás echándole la culpa a todo a tu alrededor. Algunos llegan echándole la culpa a los ministerios o a las iglesias por las que pasaron. Y vienes con esa carga y llegas a tu lodevar. Algunos llegan con la crisis de su matrimonio. Culpas a Dios por cosas que ni siquiera Él tiene que ver. O le echa la culpa al enemigo y a veces ni el enemigo es el culpable. ¿Yo qué culpa? Y estás reaccionando contra la vida por algo. Estás peleando contra la vida por algo que pareciera que tú le dices, pero si yo tenía esto es mío, esto era mío. No, no es tuyo, es del Señor, suéltalo. Yo no sé si quizás llegaste aquí con la ilusión de que muchas cosas iban a pasar de ciertas maneras y resulta que te estrellaste de otra forma, resultaron más difíciles de lo que imaginaste. Se cambió el rumbo del plan, la ruta que tenías en tu mente. Y déjame decirte, del hombre es hacer planes, pero de Dios es encaminarlos. Y no quiere decir que por eso Dios haya dejado de pensar en ti, o se haya olvidado de ti, o haya dejado de haber un propósito para tu vida. Olvídate. Eso no ha cambiado. Las palabras y las promesas de Dios no vuelven vacías, son en el sí y son en el amén. Y si tú te agarras de su promesa, esa promesa está ahí.
Esa promesa está ahí. Déjame decirte, ese rey hoy se está acercando a tu corazón. Ese rey hoy está mandando a llamarte. No quiero ser el Siba de la historia, pero Dios usa a cualquier persona para llamar a tu corazón. Para llamarte y decirte, mira, te tengo una invitación. Y no es cualquier invitación, déjame decirte, es una invitación para restituir tu vida, tu corazón, tu pasado, tu historia. Porque ya está bien que estés cargando con todo eso de atrás, ese bulto, ya tiene que quedar en la cruz. Ya es suficiente. Yo no sé si pasó un accidente, si hubo quizá una enfermedad que te anunciaron que era inesperada, si llegó una crisis al hogar, a tus papás cuando eras más pequeño y eso te afectó. No sé cuál es el dolor que estás pasando hoy. Porque a veces personas, uno cree que van a estar ahí siempre. Y uno no sabe cuándo Papito Dios los llama a su presencia. Y aunque sean personas que hayamos amado mucho, y hayamos querido y hayamos compartido muchas cosas, aún Dios tiene que permitir que esas cosas sucedan para luego mostrarnos su gracia, luego mostrarnos su misericordia, luego recordarte que Él no se ha olvidado de ti. Yo quiero que oremos un momento. Señor, en este momento, Dios, hoy quiero poner en tus manos a tu iglesia. Porque yo sé que las cicatrices del pasado no definen nuestro futuro, Señor. Hoy quiero pedirte de manera especial, Dios, que tu Espíritu Santo ministre con libertad en este lugar, Señor. Y Padre, si aquí hay un corazón, Dios, que aún se siente en Lodebar, que está cargado, que está peleando incluso con Dios, que está culpando todo lo demás porque en su corazón hay una carga y un peso grande, y te pido, Espíritu Santo, ven a este lugar, toma el control, Señor. Llévate de los aires lo que no es tuyo, Señor, en este momento. Que podamos mirarte a cara, Señor, porque tú eres nuestro Rey. Tú eres Rey de reyes, Señor de señores, Señor. Hoy queremos acercarnos a ti. Y venimos con esa humildad que quizás hubo en Mefiboset, Señor. Venimos reconociendo que somos frágiles. Venimos reconociendo que nos cuesta. Hoy nos despojamos de nuestro orgullo, de nuestro ego, de nuestra vanagloria, Señor. Porque un título no define quién soy en ti, Señor. Yo no he dejado de ser tu hijo, Padre. Yo no estoy lejos de tu amor. Tú me sigues amando, Señor. Hoy quiero pedir tu bendición sobre mi vida, mi restitución, Señor. Sana mi corazón. Llévate el dolor de mi pasado. Llévate esas cosas que he extrañado tanto en casa. Hazme disfrutar y ser agradecido con lo que me estás dando aquí, Señor. Dame un corazón, Señor, vulnerable delante de ti, que tu amor, Señor, me bañe. Pero llévate, Señor, mi tristeza y cámbiala en danza, en gozo, Señor. Hoy acudo a la gracia, acudo al trono, Señor. Hoy acepto tu salvación. Dile, acepto tu salvación. Perdona mi pecado, perdona mi pasado, perdono lo que sea, Señor, que esté estancando el poder recibir esa bendición de estar en tus atrios, Señor, el sentarme a tu mesa. Perdóname, Señor, si me he alejado. Perdóname si he sido indiferente a tu llamado, Señor. Yo quiero comer en tu mesa, Rey. Yo quiero tu bendición para mi vida, para mi casa, para mi familia, Señor. Quiero esa restitución. Yo no sé si es tu caso, pero yo quiero invitarte un momento a pasar aquí al frente mientras Quique nos va a cantar, nos va a acompañar con esto, y vamos a dejar que el Señor en el altar nos ministre. Vamos a dejar que Él fluya con libertad. Si aquí hay alguno que está luchando en su corazón, si aquí hay alguno que necesita decirle al Señor, liberta mi corazón, mi mente, Señor, rompe todo ese pasado, Señor, llévatelo. Te invito a pasar al frente.
En un acto de fe, el Señor, escucha, fue el Rey el que mandó a llamarte a ti hoy. No soy yo. Fue el Señor el que no se ha olvidado de ti. Escúchame. No se ha olvidado de tu dolor, no se ha olvidado de tu lucha, no se ha olvidado de tu espera, de tu cansancio. Él no se ha olvidado de ti. Y deja que el Espíritu Santo ministre, y vamos a dejarlo a Él. Vamos a dejarlo a Él que ministre. Tú solo extiende tus manos. Deja que Dios te hable. David llamó a Siba y le preguntó: ¿hay alguien de la casa de Saúl que yo pueda ayudar? Recordándole del pacto que hizo con su amigo Jonatán: quiero hacer misericordia borrando su amistad. Y Siba le respondió: existe uno, mi Señor, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad y la miseria es realidad. Es una tierra sin sueños, un lugar de pavor. David pregunta a Siba: háblame más de ese nombre. Por favor, ya dígame su nombre. Se llama Mefiboset, mas él no puede andar. Es inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Manda a llamar a ese hombre, que con él yo quiero hablar. Dile a Mefiboset que el rey le mandó a llamar. Y mirándole a los ojos le dijo estas palabras: Escucha. lo que era tuyo te devolveré. Voy a restituir. ¿Cuántos reciben eso? Lo que la vida te robó. Bendícelo, Señor. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer de la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a Lodebar tú vas a dar. Tu vida nunca más será igual, el rey te mandó a llamar. Y el rey nos recuerda estas palabras ahora: lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer de la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a Lodebar tú vas a dar. Tu vida nunca más será igual, el rey te llama a llamar. El rey te mandó a llamar. El rey te mandó a llamar. El rey te mandó a llamar. Señor, aleluya, aleluya, Jesús.
Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Dale gracias. Dile, Señor, gracias, Jesús. Gracias por llamarme delante de tu trono, Jesús. Gracias, gracias, mi Rey. Gracias, Señor, porque hoy entro en tus atrios, entro en los atrios del palacio, Señor, a volver a correr, Señor, a volver a disfrutar de ese lugar donde tú, Señor, siempre me has bendecido. Ese lugar donde mi identidad es restaurada, donde mi casa, Señor, es renovada, Señor. Ese lugar donde vuelvo a recobrar mi valor, Señor, donde no se perdió nada, porque tú, Señor, siempre lo has tenido para mí. Siempre lo has tenido para mí, Señor. Hoy recibo ese llamado. Hoy recibo, Señor, esa restitución sobre mi vida, mi matrimonio, sobre mi casa, sobre mi hogar. Y hoy bendigo, Señor, este tiempo, Señor, para la gloria tuya, Señor. Para la gloria tuya. Y dale gracias, dile gracias, Rey, gracias. Dile gracias, date un momento para decirle gracias al Señor. Espíritu Santo, gracias. Espíritu Santo, gracias. Gracias, Jesús, gracias, gracias, Señor, gracias. Gracias, Jesús. Nos vamos con la libertad de tu Espíritu, Señor. Quiero invitarlos a regresar a sus asientos. Dile, Señor, te damos gracias, gracias. Gracias, Señor, porque nos vamos bendecidos, Señor. Nos vamos llenos de ti, Jesús, en esta mañana, Señor. Honramos tu nombre, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. El nombre que es sobre todo nombre. El nombre del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Ese nombre que es Jesucristo. Vamos a darle gloria al Rey. Dale un aplauso a tu Señor. Dile, bendito eres, Señor, hoy y siempre.